6 de la mañana con 57 minutos. Iván Duque asumió la presidencia de Colombia este martes en una emblemática plaza de la capital colombiana. En su discurso inicial, el nuevo mandatario planteó evaluar los diálogos con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y continuar en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. Con este juramento y la colocación de la banda presidencial, Iván Duque tomó posesión como primer mandatario de Colombia hasta el año 2022. El acto solemne se efectuó en la Plaza de Bolívar en Bogotá, en medio de una llovizna y un ligero viento. Este evento contó con la presencia de 10 jefes de Estado y delegaciones de 17 países y más de 3.000 invitados entre autoridades y funcionarios. Duque, quien representa al partido de derecha Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, en su primer discurso oficial habló de mejorar el acuerdo de paz con las FARC y anunció una evaluación a los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Durante los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación juiciosa de lo que han sido los últimos 17 meses de conversaciones que ha adelantado el gobierno saliente con el ELN. Nos vamos a reunir con las Naciones Unidas, con la Iglesia Católica y los países que han venido apoyando dicho proceso. Detalló que trabajará en la reactivación económica, así como en alcanzar la unidad en su nación. Vamos a declarar ante el Congreso de la República con una reforma constitucional que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político. En este evento también fue juramentada la nueva y primera vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Olga Velasco, Telediario. 7 de la mañana en punto. Hemos visto la noticia que nos sirve como introducción al siguiente diálogo. Santiago Orbe, docente universitario, analista en temas internacionales, se encuentra aquí en Primera Impresión. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. El tema está planteado. ¿Cuáles son los signos predominantes con los que se inicia la gestión de Iván Duque, en su opinión? Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia. Básicamente está presentando algunos puntos que se convierten en puntales alrededor de la presencia de Duque ya como presidente de Colombia. El más importante es evidentemente el de la reestructuración que procura plantear desde los estratos jurídicos y que se enmarcan alrededor del tema de la seguridad. Es decir, busca reevaluar todos los procesos de justicia transicional alrededor de los cuales se brindó cierto tipo de espectros y participación política para aquellos guerrilleros que entregaron sus armas. En tal sentido ha sido muy claro al manifestar que va a buscar una reevaluación de las penas y sobre todo castigo a aquellas personas que en pleno proceso de paz o aquellos desmovilizados que en pleno proceso de paz pues continuaban con actividades ilícitas o que estaban al margen de la ley. Por otra parte, también existe ya un posicionamiento al respecto de un tema que es fundamental y que nos atañe a nosotros directamente, que es el incremento de casi el 23% de cultivos de coca en la región oriental. Ha mencionado que va a reiniciar las aspersiones vía aérea y sobre todo la sustitución de cultivos como otro de los mecanismos por los cuales van a tratar de dar un frente a esta problemática que en los últimos años pues se ha incrementado lejos de haberse solucionado tras la firma del acuerdo de paz presidido por el presidente Santos y las FARC. ¿Cree usted que renazcan las tensiones en torno al tema de las aspersiones de glifosato, que ya fueron tema de controversia entre Ecuador y Colombia en el pasado? Evidentemente. De hecho, Ecuador había sido muy claro al respecto de esto, ya que si bien es cierto que es una efectividad comprobada, esto de la fumigación por vía aérea y además aminora cierto tipo de gastos al respecto de llevar todo un aparato logístico, todo un grupo de equipos alrededor de territorios de frontera para hacerlo manualmente, pues la efectividad de la fumigación aérea es cierta. Sin embargo, la afectación a la vida también.
Y eso es lo que se criticaba mucho, y entonces creo que ahí las autoridades de Cancillería, las autoridades del Ecuador están expectantes al respecto de qué va a suceder. Para esto son los gabinetes binacionales, para esto es estas mesas de acuerdo y de conversación que deben existir no solamente a nombre de territorios de frontera, sino también como espacios de interacción social. Ahora, más allá de las declaraciones de los funcionarios y, digamos, de las afirmaciones para la prensa, para la opinión pública, ha habido evidencia de que existe descoordinación o ha existido descoordinación entre las instituciones de seguridad y ya los planes concretos sobre el territorio en esta materia. ¿Cree usted que bajo el gobierno de Iván Duque y dado el tono y la dirección de sus mensajes en esta materia, habrá la oportunidad de recomponer estos mecanismos de entendimiento y de comunicación permanente? No sé de parte del señor presidente Iván Duque, no sé, pero de parte de las autoridades ecuatorianas tiene que haber esta construcción de una política de Estado que marque el norte al respecto de nuestra posición en la escena internacional y específicamente en temas binacionales. Evidentemente la propuesta retórica, los discursos políticos, recordemos que los discursos construyen realidades políticas, fueron ayer determinantes, por ejemplo, a la hora de hablar sobre el Ejército de Liberación Nacional. Indicó el camino a que seguir al respecto de que los mismos deben entregar las armas y no serán pues enfrentados a través de los mecanismos de seguridad apropiados. Es decir, se va a incrementar o va a haber una manifestación directa del uso de las fuerzas militares al respecto de este tema, que es un legado de Santos que no se pudo finalizar adecuadamente y que sigue abierto. Tomemos en cuenta que el Ejército de Liberación Nacional todavía mantiene control en ciertos territorios en estos precisos momentos. El Ejército de Liberación Nacional junto con el Ejército Patriótico de Liberación en la frontera colombo-venezolana siguen en conflicto por la lucha de un territorio que es muy importante para las rutas del narcotráfico. Entonces, claro, ahí vamos a ver que existen ciertas tensiones a nivel interno, y al momento en que se plantea también la reevaluación en términos estructurales de todos los beneficios que habían recibido los desmovilizados, evidentemente va a haber una respuesta a nivel interno. Y esto, como hemos visto tradicionalmente en la historia de los últimos años, pues afecta directamente al Ecuador. La gran pregunta tiene que ver con qué sucederá con aquellas fuerzas que no han sido del todo desmovilizadas. Me refiero a las FARC. Precisamente ahora que el presidente Duque plantea que sacará el delito de narcotráfico y del secuestro de este paquete de delitos conexos con el enfoque político que ha sido incluido en los acuerdos como parte de la justicia transicional. Esto implicaría probablemente que por narcotráfico y por secuestro se podría llevar a los tribunales a algunos de los dirigentes de la FARC, inclusive algunos de aquellos que hoy son senadores en el Congreso colombiano. El tiempo va a determinar si Duque mantiene la línea que ha sido la predominante dentro del gobierno de Santos, o en su defecto muestra más cambios dentro del espectro jurídico que protegió estos acuerdos de paz. En tal sentido, creo que debemos valorar el hecho de la construcción de la paz como un valor no solamente simbólico, sino que se enmarca dentro del proceso constitucional colombiano, pero la misma también va a tener la lógica de acción política por parte del presidente, y en tal sentido va a haber cambios, y estos cambios evidentemente van a influenciar directamente sobre la forma en cómo incluso actúan estos grupos escindidos de las FARC, o que ahora les denominamos como disidentes, y que tienen la capacidad de movilizar, que tienen la capacidad de logísticas adecuadas, y que ese es otro de los temas de debate que se van a presentar directamente para la presidencia de Duque. Otro de los temas que el presidente Duque ha amenazado con sacar de este concepto de justicia transicional son los delitos sexuales cometidos por el secuestro de determinadas personas llevadas a las zonas bajo dominio de las FARC y de alguna manera sometidas a abusos sexuales permanentes y continuados. Esto podría comprometer también a algunos de los dirigentes
o de los comandantes de las ex-FARC. Y responde a un clamor de toda la sociedad colombiana, que es precisamente lo que protestaba a la hora de la firma del acuerdo. No puede haber perdón para tanto latrocinio, es decir, hay algunas faltas que son extremadamente graves y que no pueden ser olvidadas, al menos no en términos jurídicos, para que legitimen la presencia del Estado frente a estos hechos históricos que degeneraron en más violencia. En tal sentido, el presidente Duque tiene coherencia con respecto a sus discursos de campaña y estos fueron apoyados mayoritariamente por el 54% de la población en Colombia. Ahora, debemos ver que también existen otros frentes y estos van a estar determinados en función de este cambio de política que se ha venido llevando por parte de del último gobierno colombiano y ahora del presente, es decir, un poder blando que se manifiesta más dentro del fortalecimiento del sistema democrático, de sus valores culturales y de aquellos beneficios que lo han luchado y lo han trabajado en función de toda esta historia de peleas internas, de sacrificios civiles y sobre todo de búsqueda de acuerdos alrededor de temas de tensión. Este poder blando que está manifestando Colombia también no se manifiesta a nivel interno, sino a nivel externo. La participación en la OCDE, en la Organización del Comercio y Desarrollo Económico, también la presencia como socio global de la OTAN, le da un espaldarazo que permite que Colombia tenga esta presencia en la escena internacional y también garantiza que de alguna manera, en términos de política interna, puede ejecutar con cierto nivel de apoyo este tipo de políticas. No olvidemos que las vinculaciones internas tienen una trascendencia internacional y en tal sentido también Cancillería en Colombia ha entendido este hecho y ha manifestado una presencia predominante, fundamental en territorios de frontera. Estamos dialogando con Santiago Orbe, docente universitario, analista en temas internacionales, sobre la posesión del flamante presidente colombiano Iván Duque. Y hay que señalar algo que hoy publica diario El Comercio y que tiene que ver con lo dicho ayer por el presidente Lenín Moreno en una entrevista con la cadena Caracol de Colombia. Y él ha dicho, la verdad es que parece que el gobierno anterior, refiriéndose al gobierno del expresidente Correa, en el gobierno anterior hubo un acuerdo tácito para dejar transitar libremente en el norte de Ecuador las sustancias estupefacientes. Y agregó, es una cosa que nos duele sobremanera porque cuando yo di la orden de que no se deje pasar un solo gramo de cocaína por nuestro territorio, enseguida vinieron los actos violentos que todos conocemos. Esto parece replantear una posición a nivel de Estado y de jefe de Estado absoluta, radicalmente distinta, que podría reconectar la historia en algunos capítulos previos o anteriores que devienen incluso del tema de Angostura y de la muerte del comandante Raúl Reyes y las circunstancias que lo rodearon. Esto, en su opinión, será un eje de política determinante en la relación bilateral de aquí en adelante. Nos indica el camino que se está siguiendo, es decir, de apertura, de reconocimiento de ciertos vacíos y además de aquellos aspectos que han quedado dentro de la opinión pública ecuatoriana como vacíos. Recordemos que tras el ataque de Angostura había una información de computadoras que nunca se transparentó. Entonces, el pueblo ecuatoriano no es que lo ha olvidado, sabe que estos son vacíos que deben clarificarse. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué se dieron estos comentarios? ¿Por qué existieron funcionarios gubernamentales que participaban activamente de estos hechos? ¿Dónde están estos funcionarios gubernamentales? Es una forma de acción política que es redituable incluso para el mismo presidente Lenín Moreno. Es decir, esta búsqueda de la verdad garantiza que se legitime también en términos políticos. La presencia del presidente Moreno en tal sentido se fortalece dentro de la opinión pública y claro está, marca un camino ya o una posición dentro del espectro específicamente binacional con Colombia. Ahora, está planteado además otro foco de conflicto y tiene que ver con las declaraciones del presidente Nicolás Maduro de hace muy pocas horas. Él ha dicho que está comprobado, luego de las investigaciones rápidas y las capturas inmediatas que se produjeron tras la explosión de los drones que aparentemente amenazaban la vida del presidente Nicolás Maduro, él ha dicho que está comprobado y que
posee las evidencias que le permiten afirmar que el gobierno de Colombia estaba directamente implicado en esto. Ha dicho que quienes operaron materialmente este intento de magnicidio fueron entrenados en Colombia y atribuye esto a la responsabilidad del exmandatario Juan Manuel Santos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, definitivamente tiene una alta connotación política, ya que se busca construir una forma de espaldarazos regionales alrededor de esta figura del magnicidio, que se utiliza tanto y que muchas veces no se dimensiona lo peligroso que esto puede tener en términos de la construcción de seguridad interna y la garantía de derechos civiles fundamentales para la población, específicamente en el caso venezolano. Mencioné la situación de crisis que hay en la frontera colombo-venezolana. En tal sentido, estas crisis se pueden incrementar aún más con el mismo hecho de la beligerancia desde el discurso oficial. Y esto es un tema delicado, porque Colombia iba a tener dos frentes, y necesariamente con estos dos frentes, por un lado, al sur de Colombia podemos encontrar, al norte de Colombia podemos encontrar esta conflagración del ELN con otro grupo que trabaja al margen de la ley y que está en territorio fronterizo con Venezuela, ¿no? Y con nosotros en la frontera ecuatoriana, en donde existen todavía la presencia de estos grupos disidentes y amplios territorios con sembríos de coca. Pero sabemos que todas estas fronteras están habitadas por actores violentos y que esto no es un tema de hoy, ni siquiera del gobierno de Hugo Chávez, es un tema previo y que tiene una larga historia. Pero la pregunta es, ¿qué ocurrirá si ahora en el discurso escala la atribución de responsabilidades al nivel del expresidente colombiano? Lo que sucede es que el presidente Santos, al inicio de su presidencia, pues buscó acercamientos, buscó una forma de diálogos con el gobierno venezolano, a pesar de la retórica que se había dado en términos de beligerantes, en términos de afectaciones directas. Y creo que esto también debe ser un ejemplo que puede seguir el presidente Duque, ya que lejos de ayudar a mantener o dar continuidad a esta retórica, lo único que hace es debilitar estos sectores de frontera. Es verdad, como usted lo menciona, siempre se ha trabajado sobre esto, siempre ha habido estos espacios de debilidad, pero el problema es que no se solucionan, porque se estaban manejando estos territorios de frontera como los últimos espacios o espectros soberanos en los cuales se puede ejercer un control efectivo desde la lógica militar, pero es un hecho mucho más amplio, es decir, la presencia del Estado se enmarca dentro de condiciones, dentro de comprensión de las dimensiones culturales que rodean a las poblaciones transfronterizas que viven de uno y del otro lado. Esto obliga que se dé una forma de interacciones que necesariamente tienen que empezar desde el alto nivel. Y claro, esto puede degenerar en otro tipo de manifestaciones. Todo depende de la forma, en cómo y la seriedad, sobre todo en cómo tome Duque estas primeras posiciones por parte del presidente Maduro. Precisamente a eso iba. El presidente Duque teóricamente estaría casi obligado a defender a Juan Manuel Santos, lo cual implicaría un cambio, un giro bastante drástico en su posición frente al exmandatario colombiano, ya que llegó al poder a la grupa de una corriente de crítica muy grande en contra de Juan Manuel Santos. Ahora, sin embargo, Juan Manuel Santos aparece como el posible autor, según el presidente venezolano, o autor, coautor o promotor intelectual de un magnicidio en Venezuela. ¿Qué puede implicar esto? Y la pregunta de fondo es, ¿esto, más allá de la manipulación de discursos circunstancialmente, podría desatar de verdad una situación de tensión incluso en la escala, en el plano militar entre Venezuela y Colombia? Es potencialmente posible. Nosotros no podemos evaluar esto en términos de si va a suceder o no, ya que en términos de seguridad y relaciones internacionales es muy difícil establecer lo que va a suceder, pero encontrando todos estos elementos de análisis sobre la mesa, podemos ver que existe una relación de tensión. Y claro, la presencia o el discurso en respuesta del presidente Duque, mucho más que defender, me parece, la posición del expresidente Santos, es la posición del gobierno central colombiano. Y esto ya la pone dentro del espectro de las respuestas de Estado. Y ahí es cuando la cuestión se complica un poco más, porque las relaciones entre estados, las relaciones que se generan o que propician los gobiernos para fortalecer los estados, son los que generan o degeneran en estas dinámicas de tensión. Ahora, una conflagración bélica,
un encuentro bélico es difícil de pensarlos en los actuales momentos, porque ya de hecho tenemos conflagraciones desde otros escenarios, desde el escenario del ciberespacio. Y recordemos que también ahí existe la capacidad de hacer afectaciones directas a los intereses fundamentales, a la infraestructura estratégica de los estados. Colombia está blindado, Venezuela no lo sabemos. Entonces siempre va a existir esta forma de retórica para construir estos mecanismos regionales de apoyo. Dimensionemos ahora cuál de los dos primer mandatarios van a tener la capacidad de actuar con un poco más de responsabilidad y madurez. Ahora, hoy por hoy se dice que entre 40.000 y 60.000 venezolanos continúan saliendo a través de la frontera con Colombia y tratan, por supuesto, de llegar al Ecuador, a Perú, a Chile. ¿El incremento de la tensión podría eventualmente significar el cierre de las fronteras? En la medida en que no se... Mire, este es un problema que es muy delicado. La movilidad humana es un tema que ya se venía a venir. Y me llama la atención, personalmente, el hecho de que recién ayer se emite un comunicado de alerta al respecto de aquello. Cuando ya se venían datos, cuando ya todos sabíamos que se estaba dando esta diáspora de venezolanos para toda la región. Y claro, es la obligación del Estado ecuatoriano, específicamente en brindar seguridad y garantías a todos estos venezolanos que ingresan, porque somos suscriptores del derecho internacional. Entiendo que Cancillería va a tomar o está tomando ya un poco de control. Sin embargo, la verdad es que están llegando en tal proporción que superan definitivamente la capacidad de acogida, sí, al menos en términos formales, sí, del Ecuador, del país. Pero ya se venía a venir. Y en tal sentido, en política y sobre todo en temas estratégicos, también es importante la previsión, la mirada de los escenarios en prospectiva. ¿Qué es lo que va a suceder? No solamente ser reactivos, sino preventivos. Para esto es que nosotros tenemos que construir una gran política de Estado en temas estratégicos, como el del servicio exterior, la política exterior. Ahora, claro, el flujo de personas es elevado y en tal sentido, pues todas las fuerzas de Cancillería, de las instituciones que puedan tener control al respecto de estos temas tan sensibles, tienen que estar y mostrar su presencia en territorios de frontera. Por supuesto, son números históricos, son cantidades históricas de flujos de personas, pero con ellos también vienen otro tipo de problemáticas, sin sanidad, duda, seguridad, trata de personas, en fin, y ahí tiene que haber una cooperación interagencial, interinstitucional a nivel interno y por supuesto con Colombia. Tal vez, si me permite, un mínimo comentario, ya ha llegado el momento de que el Ecuador lance un SOS a la comunidad internacional que está mirando como en vitrina lo que está aconteciendo, no solo en Ecuador, también en Perú, en Chile, quizá con diferencias en cuanto a la capacidad de estos países para absorber este flujo humano que finalmente, digamos, demanda y requiere de la mayor solidaridad de parte de las sociedades y colectividades americanas. Eso habla de los niveles de crecimiento cívico que tienen las sociedades, los niveles de tolerancia. En tal sentido, si al inicio se mostraba un poco reacio el pueblo ecuatoriano, hoy por hoy debe mostrar toda esta voluntad que nos ha ayudado a construirnos como país, sobre todo cuando las tensiones políticas han sido predominantes, es cuando el pueblo ecuatoriano se ha levantado con mucha más fortaleza y firmeza en apoyo de estas minorías y en apoyo, por supuesto, a los derechos fundamentales. Creo que este es un hecho histórico que debemos reconocer y dar validez, sobre todo desde nosotros. Y tiene la obligación, en términos políticos, el gobierno ecuatoriano, de dar respuestas efectivas y no discursivas a esta situación. 7 de la mañana, 21 minutos. Santiago Orbe, docente universitario, analista internacional, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias por su presencia. Hacemos un breve corte. Cuando regresemos, estará con nosotros María del Carmen Maldonado, ex jueza de la Corte Constitucional. Ya volvemos.